Eran las 11:52 de la noche, cuando el teléfono de mi esposo vibró sobre la mesa de noche. Ese sonido corto, casi insignificante, fue suficiente para despertarme. No fue un timbrazo fuerte, fue una vibración suave, pero algo en mi pecho se tensó de inmediato. Jorge dormía a mi lado, respirando con esa tranquilidad que siempre me había dado seguridad. Yo no. No sé por qué miré el teléfono. Nunca había sido una mujer desconfiada, nunca revisé mensajes, nunca dudé sin pruebas. Pero esa noche algo me empujó a hacerlo. Tomé el celular con cuidado, como si temiera despertarlo, y leí una sola frase. Cuando ella se vaya, dime, no quiero que sospeche. Sentí como el cuerpo se me enfriaba. Volví a leerlo una vez más, esperando que mis ojos me estuvieran engañando, pero no, el mensaje seguía ahí, claro, directo, cruel. Lo peor no fue la frase. Lo peor fue el nombre del contacto. Patricia, mi mejor amiga desde hace más de 25 años, la mujer que había estado en mi casa, en mi mesa, en mis celebraciones. La que me escuchó llorar, la que conocía mis miedos, la que juraba quererme como a una hermana. En ese instante, entendí que la traición no siempre llega con gritos ni discusiones. A veces llega en silencio, mientras duermes junto a alguien que ya no te pertenece. No grité, no lloré, no desperté a mi esposo. Dejé el teléfono exactamente en el mismo lugar y me quedé mirando al techo, con los ojos abiertos y el corazón golpeando lento, pesado. Esa noche no perdí a un esposo ni a una amiga, perdí la ingenuidad. Y fue entonces cuando lo comprendí todo. El silencio no siempre es debilidad. Esa noche entendí que el silencio también puede ser un arma. Durante años me repetí que mi historia era como la de muchas mujeres de mi generación. 32 años de matrimonio no se construyen de la noche a la mañana. Se levantan con paciencia, con renuncias pequeñas que con el tiempo se vuelven enormes. Yo conocí a Jorge cuando aún creía que el amor bastaba para sostenerlo todo. Me casé joven, con ilusiones sencillas y una idea muy clara de lo que significaba ser esposa. Antes de casarme trabajaba, tenía un empleo que me gustaba, un sueldo propio, una rutina que me hacía sentir útil. No era un gran puesto, pero era mío. Cuando llegaron los hijos, tomamos la decisión de que yo me quedara en casa. No fue una orden ni una imposición. Fue una conversación que terminó con la frase que tantas veces escuché después. Yo me encargo de todo. Y yo acepté. Pensé que el amor también era eso, a sostener mientras el otro crecía. Con los años, mi mundo se fue haciendo más pequeño. La casa, los horarios de los niños, las comidas, las reuniones familiares. Jorge avanzaba en su trabajo y yo celebraba cada logro como si fuera mío. Nunca sentí que me debía algo, porque yo misma me convencí de que ese era mi lugar. Y en medio de esa vida apareció Patricia, o más bien, siempre estuvo ahí. Patricia no era solo una amiga, era la persona a la que llamaba cuando me sentía cansada, cuando dudaba de mí misma, cuando Jorge llegaba tarde y yo no sabía si exageraba. Ella siempre tenía una respuesta calmada, una sonrisa comprensiva. No pienses mal, me decía. Los hombres son así, distraídos. No te llenes la cabeza de cosas que no existen. Yo le creía, porque confiar en ella era más fácil que aceptar que algo estaba mal. Ahora, mirando hacia atrás, veo con claridad cosas que en su momento elegí no ver. Mensajes que Jorge borraba rápido cuando yo entraba a la habitación. Llamadas que contestaba en voz baja, alejándose unos pasos, excusas nuevas para llegar tarde, reuniones inesperadas, compromisos que no estaban en su agenda.
Nada era lo suficientemente grave como para acusarlo, pero todo junto formaba un ruido constante que yo aprendí a silenciar, y Patricia estaba siempre ahí, ayudándome a callar ese ruido. Me decía que yo era sensible, que el cansancio me hacía imaginar cosas, que no arruinara un matrimonio sólido por sospechas sin fundamento. Yo asentía, agradecida de tener una amiga que me devolviera la calma. Nunca pensé que esa calma era falsa, construida para mantenerme quieta. Defendí a Jorge muchas veces, frente a mi familia, frente a amigas, incluso frente a mí misma. Cuando alguien insinuaba que él era distante, yo decía que trabajaba demasiado. Cuando notaban que ya no me miraba igual, yo respondía que el amor maduro era diferente. Me convertí en la mejor protectora de una historia que ya estaba rota, pero que yo me empeñaba en sostener. No fue solo amor lo que me mantuvo ahí, fue miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a reconocer que había entregado mi vida a alguien que quizá ya no me elegía, miedo a aceptar que había dejado de ser mujer para convertirme solo en esposa. Y en ese miedo, Patricia jugó un papel silencioso pero constante. Ella conocía mis inseguridades, mis dudas más profundas, y siempre sabía qué decir para que yo siguiera donde estaba. A veces pienso que no me engañaron de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Cada vez que dudé y alguien me dijo que exageraba, aprendí a desconfiar de mí misma. Cada vez que sentí incomodidad y la justifiqué, me alejé un poco más de la verdad. Así se sostiene una mentira durante años, no con grandes engaños, sino con pequeñas negaciones diarias. Yo quería creer. Quería pensar que 32 años no podían desaparecer así como así, que las promesas, las fotos familiares, los cumpleaños, los sacrificios, todo eso significaba algo, y por eso defendí, callé y aguanté. No porque fuera débil, sino porque creía que eso era amar. Hoy, al recordar a la mujer que fui, no siento vergüenza, siento tristeza y compasión. Esa mujer hizo lo que pudo con lo que sabía. Pero también siento una culpa silenciosa, la de haberme traicionado a mí misma tantas veces para proteger a otros. Por eso hago esta pregunta, no para juzgar, sino para acompañar. ¿Cuántas veces defendiste a alguien que ya te estaba traicionando? Tal vez, como yo, también te convenciste de que callar era lo correcto. Tal vez también pensaste que aguantar era una forma de amor. Yo fui esa mujer durante años, sosteniendo una mentira que no construí sola, pero que ayudé a mantener viva. Y reconocerlo fue el primer paso para dejar de hacerlo. No grité, no fue porque no doliera, ni porque no me importara. No grité porque, en ese silencio que me envolvió después de leer el mensaje, entendí algo peor. Entendí que si hablaba en ese momento, si despertaba a Jorge y le exigía una explicación, la historia no iba a girar a mi favor. Ya conocía el guión. Lo había visto demasiadas veces en otras mujeres, incluso en mí misma. Me dirían que estaba exagerando, que había leído fuera de contexto, o que Patricia solo estaba confundida, que yo veía fantasmas porque estaba cansada. Me llamarían sensible, insegura, dramática. Y lo peor es que durante años yo misma había aceptado esas palabras. Había aprendido a dudar de mi intuición, a pedir disculpas por sentir, a justificar lo injustificable. Por eso esa noche elegí callar, no como acto de sumisión, sino como un acto de lucidez. El silencio dejó de ser miedo y se convirtió en decisión. No iba a enfrentar una mentira con preguntas. Iba a enfrentarla con hechos. A partir de ese momento, dejé de verme como esposa. Algo se quebró por dentro, pero no fue el corazón, fue la venda. Ya no miraba a Jorge con los ojos de quien ama, sino con la atención fría de quien observa.
Me volví testigo de mi propia vida. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia empezó a tener un peso distinto. Lo que antes justificaba, ahora lo anotaba en mi memoria sin emoción. Me sorprendió descubrir que al quitar el amor del medio, todo se volvía más claro. Ya no había confusión, solo patrones. Jorge hablaba y yo escuchaba, pero ya no respondía desde el hábito, respondía desde la distancia. No buscaba afecto ni explicaciones, buscaba coherencia, y la incoherencia empezó a mostrarse sola. Dormí poco los días siguientes, no porque estuviera desesperada, sino porque mi mente trabajaba sin descanso. Observaba horarios, silencios, excusas. Noté cómo se arreglaba más para salir, cómo escondía el teléfono, cómo hablaba de mí como si yo fuera una presencia garantizada, no una persona con voluntad propia. Yo estaba ahí, siempre ahí, y por eso se sentían seguros. Y fue entonces cuando comprendí lo más doloroso de todo. El peor engaño no fue la infidelidad, no fue la otra mujer ni los mensajes escondidos. El peor engaño fue la burla, la certeza que tenían de que yo no me daría cuenta, de que yo seguiría siendo la esposa comprensiva, la mujer que todo lo entiende y todo lo perdona. Esa certeza fue la que encendió algo distinto en mí. No rabia, no venganza, claridad. Dejé de ser víctima el día que dejé de reaccionar. El silencio me dio tiempo y el tiempo me dio estrategia. Mientras ellos creían tener el control, yo estaba aprendiendo a mirar sin temblar. No hice ruido, no necesitaba hacerlo. A veces el cambio más grande ocurre cuando dejas de gritar y empiezas a ver. La confirmación llegó de la manera más simple, casi cruel por lo cotidiana. No fue una discusión ni una confesión, fue un mensaje más, leído sin querer, como el primero, una cita concreta, una hora, un lugar. Esta vez no había dudas ni interpretaciones posibles. Todo estaba planeado con una seguridad que dolía. Lo que me dejó sin aire no fue solo la certeza de la traición, sino el lugar elegido. Era un sitio cargado de recuerdos para mí, un hotel pequeño, discreto, donde habíamos celebrado aniversarios, donde habíamos ido con los niños cuando aún eran pequeños, donde yo había creído durante años que éramos una familia feliz. Ver ese nombre en la pantalla fue como sentir que arrancaban una página entera de mi vida y la usaban para escribir otra historia. Ese día lo escuché decirlo con total naturalidad, sin saber que yo estaba lo suficientemente cerca para oírlo. Hablaba por teléfono, con la voz baja, confiada. Dijo: «Aquí nadie nos conoce». Esa frase me atravesó de una manera distinta. No hablaba solo del lugar, y hablaba de mí, de cómo ya no existía en su relato, de cómo mi presencia se había vuelto invisible, irrelevante. En ese momento entendí que no solo me estaban engañando, me estaban borrando. No era la esposa a la que traicionaban a escondidas, era la mujer que había dejado de formar parte de la historia que ellos se contaban a sí mismos. Yo era el pasado cómodo, la certeza silenciosa, el fondo que no importaba. Sentí un impulso breve de detenerlo todo, de aparecer, de decir su nombre, de romper ese plan antes de que ocurriera, pero el impulso se fue tan rápido como llegó, no porque no doliera, sino porque ya había entendido algo fundamental. Interrumpirlos no me devolvería nada, solo les daría la oportunidad de mentir mejor. Así que no dije nada, no pregunté, no confronté, dejé que la cita existiera. Dejé que se desarrollara como ellos la habían imaginado. Yo observaba desde lejos, con una calma que incluso a mí me sorprendía. No era resignación, era conciencia. Por primera vez no intenté salvar nada, no intenté rescatar recuerdos ni defender símbolos.
Acepté que ese lugar ya no me pertenecía como antes y que aferrarme a él solo prolongaría el engaño. Dejé que ocurriera porque necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar cuando creían que yo no estaba mirando. Mientras ellos se preparaban para encontrarse, yo tomé una decisión silenciosa. No iba a impedir esa cita. No iba a desaparecer tampoco, porque aunque ellos pensaban que yo ya no existía en su historia, yo sabía algo que ellos no. Yo también estaría allí. Nunca pensé que lo más doloroso sería escuchar sus palabras y no ver nada. No hubo imágenes, no hubo escenas que pudiera borrar de mi mente después. Solo voces, voces conocidas, seguras, tranquilas. Voces que hablaban de mí como si yo no existiera, como si no fuera una persona, sino una idea vieja. Estaba lo suficientemente cerca para oírlos, pero lo suficientemente lejos para que no supieran que yo estaba ahí. Y mientras ellos hablaban, yo entendí que hay frases que pesan más que cualquier acto, porque las palabras revelan lo que las personas realmente piensan cuando creen que nadie las escucha. La escuché a ella reír suavemente, como siempre lo hacía cuando quería parecer comprensiva. Luego dijo algo que me heló la sangre. Es buena mujer, pero cómoda. No lo dijo con odio ni con rabia. Lo dijo con naturalidad, como si describiera un mueble viejo que sigue siendo útil, pero que ya no llama la atención. Jorge respondió sin dudar. Nunca va a dejarme. Su tono era firme, casi aburrido. No había culpa en su voz, ni miedo, ni duda. Hablaba desde la certeza absoluta. La certeza de quien se siente seguro porque cree conocer todos los límites del otro, porque cree haber medido hasta dónde llega la paciencia, el miedo, el amor. Escuchar eso fue distinto a todo lo que había sentido antes. No fue un golpe repentino, fue una comprensión lenta y devastadora. Yo no era la mujer a la que amaba en secreto, ni la esposa a la que engañaba con remordimiento. Yo era la constante, la que siempre estaba, la que no representaba un riesgo. Mientras ellos seguían hablando, yo me quedé inmóvil, respirando despacio. Cada palabra se me iba clavando con precisión. No hablaban de pasión, ni de planes de vida, ni de sentimientos profundos. Hablaban de comodidad, de facilidad, de lo sencillo que era seguir con todo igual, porque yo no haría ruido. En ese momento entendí algo que me dolió más que la traición misma. No me traicionaron por amor. No fue una historia intensa ni una locura momentánea. Me traicionaron porque les resultaba fácil, porque mi silencio les daba permiso, porque mi lealtad se había convertido en una garantía que podían usar sin consecuencias. Recordé todas las veces que puse a otros antes que a mí, todas las veces que elegí callar para no incomodar, todas las veces que pensé que amar era aguantar. Y ahí estaba el resultado. No era vista como una mujer fuerte, sino como una mujer predecible. No era respetada, era administrada. Sentí rabia, sí, pero no una rabia descontrolada. Fue una rabia limpia, lúcida, una que no empuja a gritar, sino a pensar, una que no busca destruir, sino salir intacta. Me di cuenta de que ellos no tenían miedo de perderme porque nunca creyeron que pudiera irme. Y esa fue la verdadera traición. Mientras seguían hablando, yo ya no escuchaba cada palabra. Escuchaba el fondo, la certeza de que para ellos yo era una presencia cómoda, una vida resuelta, un respaldo silencioso. Y supe que no podía permitir que esa fuera la última versión de mí. Ese fue el momento exacto en que dejé de preguntarme por qué lo hicieron. La respuesta era clara y brutal. Lo hicieron porque podían, porque creían que yo siempre estaría ahí. Y también fue el momento en que tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos con lágrimas, no iba a pedir explicaciones, no iba a intentar recuperar nada.
Iba a hacer algo mucho más peligroso para ellos. Iba a demostrarles que se habían equivocado, en la que la mujer cómoda, silenciosa y predecible que creían conocer ya no existía. Después de escucharlos, me alejé con el cuerpo tenso y la mente saturada. Pensé que lo peor ya había pasado, pero no, lo peor vino después, cuando me quedé sola con mis pensamientos. Porque el dolor no siempre grita, a veces se sienta contigo en silencio y te hace dudar de todo. Me pregunté si estaba exagerando, si tal vez estaba sacando conclusiones demasiado grandes a partir de unas cuantas palabras. Me dije que quizá estaba cansada, que los años pesan, que no todo es blanco o negro. Me pregunté si no estaba a punto de destruir una vida entera por algo que, según muchos, podría llamarse un error. Y entonces apareció la otra pregunta, la más pesada de todas. ¿Y si destruyo demasiado? No solo a Jorge, no solo a Patricia, sino también a mí misma. Y a la familia que construimos, a la imagen que sostuvimos durante décadas, a la tranquilidad de mis hijos. Pensé en todo lo que se perdería si la verdad salía a la luz, y por un momento sentí miedo, un miedo antiguo, conocido, el miedo que durante años me había mantenido quieta. Caminé durante horas sin rumbo, intentando ordenar lo que sentía. No lloré. Las lágrimas parecían no tener espacio en ese caos. Lo que tenía era una sensación profunda de cansancio. Cansancio de justificar, de comprender, de sostener lo insostenible. Cansancio de ser siempre la que piensa en las consecuencias, mientras otros solo piensan en su comodidad. En medio de esa confusión, volví a leer el mensaje. Lo había guardado, no sé por qué. Tal vez necesitaba recordarme que no lo había imaginado. Ahí estaba, intacto, con la misma frialdad de la primera vez. Y ella nunca se da cuenta. Esa frase fue como un golpe seco, no por lo que decía de ellos, sino por lo que decía de mí. Me di cuenta de que mis dudas no tenían que ver con la verdad, sino con el miedo a dejar de ser quien siempre fui. La mujer que entiende, la que aguanta, la que no hace ruido. Dudar era más cómodo que cambiar, rendirme era más fácil que enfrentar la realidad. Y entonces algo se acomodó dentro de mí. No sentí rabia ni deseos de venganza, sentí claridad. Entendí que no estaba reaccionando por orgullo herido, ni por celos. Estaba reaccionando porque mi dignidad había sido pisoteada, porque me habían reducido a una figura ciega, conveniente, descartable. No quería castigar a nadie, no quería hacer sufrir por hacer sufrir. Lo que quería era dejar de participar en una mentira que me borraba. Elegí no vengarme. Elegí algo más difícil, elegí respetarme. En ese momento supe que seguir adelante no sería fácil, que habría consecuencias, silencios incómodos, miradas ajenas, pero también supe que, si me rendía, tendría que vivir el resto de mi vida sabiendo que acepté ser tratada como alguien que no importa. No fue una decisión impulsiva, fue lenta, pesada, consciente. Casi me rendí, sí, pero no lo hice, porque entendí que no defenderme no me hacía más buena, me hacía invisible, y yo ya no estaba dispuesta a desaparecer. La verdad no salió de mi boca como un grito, no llegó envuelta en escenas ni en reproches públicos. Simplemente empezó a moverse sola, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para caminar. Yo no tuve que empujarla demasiado, bastó con dejar de cubrirla. Jorge fue el primero en sentirlo. Al principio no entendía qué pasaba. Volví a casa más callado, con el ceño fruncido, mirando el teléfono como si esperara una explicación que no llegaba. Empezaron las preguntas en su entorno, comentarios sueltos, silencios incómodos. Nadie lo acusaba directamente, pero algo había cambiado. Ya no era el hombre intocable, el que siempre tenía todo bajo control.
Yo lo observaba desde lejos, sin intervenir. No sentía satisfacción, sentía confirmación. Patricia, en cambio, reaccionó distinto. El pánico no tardó en aparecer. Llamadas perdidas, mensajes largos que no abrí de inmediato, intentos torpes de acercarse como si nada hubiera pasado. Su voz, cuando finalmente la escuché por casualidad, ya no era segura ni dulce. Era nerviosa, apurada, como la de alguien que siente que el piso empieza a moverse bajo sus pies. Por primera vez en muchos años, no tenía respuestas tranquilizadoras para mí, y yo ya no las necesitaba. Pero la consecuencia más difícil no vino de ellos, vino de mi hija. Andrea siempre fue observadora, más de lo que yo creía. Una tarde me miró diferente, no con reproche, sino con una mezcla de tristeza y lucidez que me desarmó. Me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde tantas veces fingí normalidad para protegerla. No empezó acusándome, empezó preguntando si yo estaba bien. Esa pregunta sencilla me golpeó más que cualquier reclamo. Le conté la verdad sin adornos, sin dramatizar. No necesitaba convencerla de nada. Mientras hablaba, vi cómo algo se rompía en su mirada. No era enojo, era decepción. Me dijo que siempre había sospechado que algo no estaba bien, que había notado mi silencio, mi cansancio, mi manera de desaparecer poco a poco. Me preguntó por qué aguanté tanto, por qué no me defendí antes. Y ahí fue cuando sentí el peso real de mis decisiones, no solo como esposa, sino como madre. Le respondí con la voz baja, sin justificarme. Le dije que creí que proteger la familia significaba callar, que pensé que el sacrificio era una forma de amor, que no entendía a tiempo que el ejemplo que estaba dando no era de fortaleza, sino de resignación. Andrea me miró a los ojos y no dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Entonces pronuncié la frase que llevaba días atorada en el pecho. No te fallé como esposa, te fallé como ejemplo. Al decirlo, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por no haberme elegido antes, alivio por, al fin, decir la verdad completa. Andrea lloró, yo también. No fue un llanto desesperado, fue un llanto silencioso, de esos que limpian más de lo que duelen. Me tomó la mano y me dijo que todavía estaba a tiempo, que no quería verme fuerte por aguantar, sino valiente por cambiar. En ese momento entendí que la verdad no solo estaba sacudiendo mi matrimonio, estaba atravesando generaciones. A partir de ahí, todo empezó a expandirse. Comentarios que llegaban sin nombre, miradas distintas, silencios que hablaban más que las palabras. Yo no explicaba nada, no necesitaba hacerlo. La verdad ya caminaba sola, y aunque dolía verla avanzar, también me liberaba. Jorge intentó acercarse de nuevo, pero ya no con la seguridad de antes. Había miedo en su forma de hablar, urgencia en sus gestos. Patricia dejó de insistir. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa, y a cada uno empezó a enfrentar sus propias consecuencias, no porque yo las provocara, sino porque dejaron de estar protegidos por mi silencio. Yo seguía adelante con una calma extraña. No era felicidad, era coherencia. Por primera vez, lo que sentía y lo que hacía estaban alineados. La verdad había dejado de ser una carga escondida y se había convertido en un movimiento imparable. Entendí entonces que callar durante años no evitó el daño, solo lo pospuso, y que decir la verdad, aunque no gritara, aunque caminara despacio, tenía un alcance que yo jamás imaginé. No solo estaba cambiando mi historia, estaba enseñándole a mi hija que el amor no exige desaparecer, que la dignidad también se aprende mirando a quien se atreve a recuperarla. La conversación llegó cuando ya no la esperaba. No fue una escena dramática ni un momento preparado.
Fue una tarde común, con la luz entrando por la ventana como cualquier otro día. Jorge se sentó frente a mí con una expresión que reconocí de inmediato. No era amor, era miedo. Me dijo que necesitábamos hablar, que había cometido errores, que estaba dispuesto a arreglar las cosas. Usó palabras cuidadas, frases aprendidas, ese tono que durante años me había convencido de escuchar sin interrumpir. Habló de la familia, del tiempo compartido, de todo lo que podíamos perder si seguíamos así, pero en ningún momento habló de mí como persona. Habló de lo que se le estaba yendo de las manos. Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí se mantuvo extrañamente en calma. No sentí rabia ni tristeza, sentí claridad. Me di cuenta de que no estaba ahí para pedirme perdón, sino para recuperar el control. Su mundo se había desordenado y yo siempre había sido la pieza que lo mantenía estable. Ahora que esa pieza se movía, él entraba en pánico. Dijo que me necesitaba, no que me amaba. Dijo que sin mí todo era más difícil, no que me extrañaba. Y en esa diferencia tan sutil entendí todo. No me extrañaba a mí, extrañaba lo que yo le facilitaba. La calma de la casa, la certeza de que alguien siempre estaría ahí, la comodidad de una vida resuelta, sin preguntas incómodas. Lo miré a los ojos y por primera vez no sentí la necesidad de explicarme. No tenía que convencerlo de nada, no tenía que justificar mi cansancio ni mi decisión. Le dije que ya no podía ofrecerle lo que buscaba, que no estaba dispuesta a volver a un lugar donde mi silencio era condición para la paz. Intentó interrumpirme, decir que exageraba, que todo podía volver a ser como antes. Esa frase, como antes, sonó vacía, porque yo ya no era la misma. Le expliqué con calma que no podía reconstruir algo que solo funcionaba mientras yo me borraba, que una segunda oportunidad sin respeto no era una oportunidad, era una repetición. Hubo un silencio largo entre nosotros, de esos silencios incómodos que antes yo llenaba con palabras. Esta vez no lo hice. Dejé que se quedara ahí, pesado, honesto. Jorge bajó la mirada. Ya no tenía argumentos, solo pérdida. Y yo entendí que ese momento no era para salvarlo, sino para salvarme. Me levanté despacio. No fue un gesto impulsivo ni teatral. Fue una decisión firme, tranquila. Le dije que me iba. No para castigarlo, no para darle una lección, sino porque quedarme significaba volver a traicionarme. Tomé mis cosas sin prisa, sin temblar. Y él no intentó detenerme, tal vez porque por primera vez comprendió que no se trataba de convencerme, sino de aceptar que ya no tenía acceso a mí. Al cerrar la puerta sentí algo parecido al duelo, pero también algo nuevo, alivio. No había ganado una discusión, había elegido mi dignidad y supe, con una certeza que no me abandonó, que esa decisión era irreversible. Porque cuando entiendes que no te aman, sino que te usan para sostener un orden que les conviene, ya no hay marcha atrás. No me fui enojada, me fui despierta. Después de todo, no hubo celebración. No sentí alegría, ni alivio inmediato, ni esa satisfacción que muchas personas imaginan cuando alguien gana. Me quedé sola en un espacio que antes compartía y el silencio se volvió abrumador. No era el silencio tenso de los años anteriores, pero tampoco era paz, era vacío. Y había tomado la decisión correcta, lo sabía. Pero eso no evitaba la sensación de haber perdido una vida entera. 32 años no desaparecen de un día para otro. Se quedan en los objetos, en los hábitos, en la manera en que uno sigue esperando pasos que ya no llegan. Me sorprendí a mí misma preparando café para 2, dejando una luz encendida por costumbre, mirando el reloj como si aún tuviera que rendir cuentas. Durante un tiempo pensé que algo estaba mal conmigo, que tal vez debería sentirme más fuerte, más satisfecha, más libre.
pero la verdad es que no me sentía así. Me sentía cansada de sostener emociones, de analizar cada paso, de haber tenido que llegar tan lejos para poder respetarme. Fue entonces cuando entendí algo que nadie suele decir. La justicia no siempre sana, pero abre la puerta. Abrir la puerta no significa entrar de inmediato a un lugar mejor, significa ver lo que hay detrás. Y detrás había soledad, miedo, preguntas. ¿Quién era yo sin ese matrimonio? ¿Qué me gustaba ahora? ¿Cómo se vive cuando ya no tienes que pedir permiso para existir? Eran preguntas simples, pero me enfrentaban a una versión de mí que había dejado de escuchar hacía décadas. Empecé a vivir sola por primera vez en mi vida adulta. Al principio fue incómodo. No sabía qué hacer con tanto tiempo sin obligaciones ajenas. No sabía cómo organizar mis días sin girar alrededor de otra persona. Descubrí que incluso la libertad puede asustar cuando no estás acostumbrada a ella. Poco a poco, sin forzar nada, empecé a escucharme, a levantarme sin prisa, a elegir qué comer sin pensar en el gusto de alguien más, a caminar sin rumbo fijo solo porque me daba la gana. Cosas pequeñas, pero profundamente nuevas. Me di cuenta de que había pasado años resolviendo la vida de otros y casi nunca me había preguntado qué necesitaba yo. Hubo días difíciles, días en los que la duda regresaba y me preguntaba si había hecho lo correcto, días en los que el recuerdo de lo conocido parecía más cómodo que la incertidumbre, pero incluso en esos momentos había algo distinto. Ya no me sentía invisible, ya no estaba traicionándome para sostener una apariencia. El vacío empezó a transformarse, no se llenó de inmediato con felicidad ni con nuevos planes. Se llenó de silencio bueno, de ese silencio que no exige, que no juzga, que no minimiza. Un silencio donde por primera vez podía escuchar mi propia voz sin interrupciones. Entendí que no todo final tiene que sentirse como un triunfo. A veces el verdadero cambio llega en forma de pausa, de espacio, de una soledad que no castiga, sino que enseña. Aprendí a estar conmigo, a reconocer mis miedos sin esconderlos, a aceptar que sanar no es borrar lo que pasó, sino dejar de vivir en función de ello. No había ganado una batalla. Había abierto una puerta, y aunque al principio solo vi vacío, con el tiempo empecé a entender que ese espacio era necesario, porque solo cuando todo se calla, puedes empezar a escucharte de verdad. Durante mucho tiempo pensé que todo lo que había hecho era una forma de venganza, que mi silencio, mis decisiones y mi manera de irme tenían como objetivo castigar. Hoy sé que no fue así. No gané nada contra nadie. No derroté a mi esposo ni a la mujer que me traicionó. Lo único que hice fue dejar de perderme a mí misma. No salí de esta historia con una vida perfecta ni con respuestas para todo. Salí con algo más valioso. Me recuperé. Recuperé mi voz, mi tiempo y la capacidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza por haberme traicionado. No fue una victoria ruidosa, fue una decisión íntima, silenciosa y profundamente necesaria. Aprendí que a veces no empiezas una nueva vida, a veces solo recuperas la tuya, la que dejaste en pausa por miedo, por costumbre o por amor mal entendido. Recuperarla no fue fácil. Implicó aceptar pérdidas, enfrentar soledades y soltar una identidad que ya no me representaba. Pero también me permitió volver a sentirme completa, sin depender de la aprobación de nadie. Si alguna vez callaste demasiado, quiero que sepas algo. Callar no te hace fuerte, solo te hace desaparecer. Y desaparecer por otros nunca vale la pena. Tu silencio no es una obligación ni una prueba de amor, es una señal que merece ser escuchada. Cuéntame si te reconociste en esta historia.
tal vez en una palabra, en una duda, en una sensación que no sabías cómo nombrar. No estás sola. Hay muchas mujeres que han vivido en silencio creyendo que eso era lo correcto, cuando en realidad solo estaban olvidándose de sí mismas. Si crees que el respeto empieza por una misma, te invito a quedarte. Suscríbete a este canal y acompáñame en más historias reales donde la dignidad no se grita, se elige. Gracias por escucharme hasta el final. A veces, el primer acto de valentía no es hablar, sino dejar de callar. Claro, doy jai la joan que ugoi like, suscribirse, compartir juog vietinte, kamshuk, hong lo lieu, injung fonkach, storytime joy tat, tieng tai ban na. Jeban thai de huac, gep, vao fan quoi, kichban. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo con total honestidad. Mientras escuchabas esta historia, ¿hubo algún momento en el que sentiste un nudo en el pecho? ¿Alguna frase, alguna escena, algún silencio que te hizo pensar, ¿eso también me pasó a mí? Si te reconociste en alguna parte del camino, cuéntamelo aquí abajo. Me gustaría saber qué parte te tocó más y desde qué lugar del mundo me estás escuchando. A veces, compartirlo en palabras es el primer paso para dejar de cargarlo en silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a darle like y a compartirla con alguien que quizá también necesite escucharla. No para señalar, no para juzgar, sino para acompañar. Porque nunca sabemos quién está callando demasiado. Y si crees que hablar de dignidad, de límites y de volver a una misma es importante, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias reales, historias que no gritan, pero que dicen mucho. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escuchar y sobre todo, gracias por no mirar hacia otro lado cuando una historia se parece un poco a la tuya.